Capítulo 38. Papeleo, política y otras razones válidas para el suicidio. Resumen. Izuku necesita ayuda. Oscuridad. Las ondulantes nubes de tormenta de oscuridad soporífera se aferraban a la psique de Izuku como un tumor. Relámpagos de hastío y truenos de furia colérica. Las olas eran atormentadoras, chocando contra sí mismas en una ráfaga de emoción. Las olas. Izuku sintió bueno, no estaba seguro de lo que estaba sintiendo, pero no le gustaba la sensación. Aprensión, júbilo, miedo, tristeza, todas las emociones buenas y malas se mezclaron en una masa espesa y oscura que se coaguló dentro de su cerebro. Balmung había intentado hablar con él, pero era una conversación para la que simplemente no estaba preparado. Había reprimido las olas, sin permitir que una sola onda de conciencia sintética cruzara a su mente. Desafortunadamente, Balmung parecía desesperado por hablar con él. Su casco, tirado en el suelo donde había caído después de su misión, activó su altavoz de voz una vez más. Izuku, ignóralo. Con el tiempo, él se dará por vencido y yo podré revolcarme en mi cama sin interrupciones. ¿Entiendes por qué lo hice? No. Por supuesto que lo entendía, era la elección lógica, la única manera de que ambos sobrevivieran a ese infierno plagado de enfermedades. Eso no significaba que le gustara. Eso no significaba que se sintiera capaz de hablar con la criatura que había manipulado su cuerpo como un karakuri. Así que se tapó un poco más y trató de esconderse del mundo en su cama. Se quedaron en silencio nuevamente. Los momentos se prolongaron hasta el infinito, el silencio resonó con entusiasmo entre la espada y el brazo de la espada. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado específicamente, pero ciertamente no fue suficiente. Lo siento, sé que lo que hice no estuvo bien, que fue una grave violación de tu confianza, pero no podía quedarme quieto y dejar que ambos muriéramos así. Izuku intentó ignorarlo, encerrar al mundo entero y revolcarse en sí mismo. Informes, misivas, cartas de sus hermanos, todo amontonado hasta el techo en su despacho oficial. Los servidores de mensajería fueron despedidos por la puerta automática. Incluso Kiten nunca puso un pie en el dormitorio, que rápidamente se estaba convirtiendo en el mundo entero de Izuku. También llegó comida, en su mayoría entregada por Vania. Comió lo que pudo soportar. A veces se sentía mal, a veces se daba atracones y a veces ni siquiera podía soportar mirar la comida. La única razón por la que no se había encerrado había sido simplemente porque su cuerpo exigía ejercicio. Entrenar todo el día, todos los días, durante todo un año, había dejado atrás fuertes hábitos y no le quedaban fuerzas para luchar contra ellos. Un fuerte golpe en la puerta llamó su perezosa atención, significaba que su aislamiento sería roto. La puerta se abrió sin hacer ruido y entraron los suaves ecos de unos pasos. Después de unos momentos, el ruido de los utensilios de la mesita de noche impregnó la pared de manta. Hay que cambiar las bandejas de comida. Por un momento dudó, las palabras se formaban en sus labios, pero no tenía el ímpetu para salir de ellos. Solo pensar en las preguntas le hacía sentir mal. Por un momento se preguntó si siquiera se le permitiría preguntarles. Mientras se enconaba dentro de su propia neblina de depresión, se sorprendió cuando su cama se hundió y una mano suave se posó sobre su hombro. Sabía sin lugar a dudas que era Vania. Ningún custodio fue tan liviano como para no destruir su cama, ni ningún primarca tuvo una mano tan gentil. Ella no dijo nada, sino que esperó como si supiera que él tenía una pregunta que necesitaba respuesta, pero simplemente se negó a preguntar. Solo después de sentarse en un silencio que parecía menor que la abrumadora nada anterior durante lo que parecieron horas, finalmente habló. ¿Soy una buena persona? Eso depende en gran medida de lo que quieras decir. Creo que eres. Eres amable, puedes ver lo bueno que hay en las personas. Eres inocente, si tal cosa existe. Pero esa no es la respuesta que quieres, ¿verdad? No, no lo fue. Tampoco era la pregunta que quería que ella respondiera. El tiempo volvió a pasar en silencio, lleno del olor a comida que ya se había enfriado. ¿Fue lo correcto? No había nada que pudieras haber hecho mal. Estas personas a bordo ya habían muerto hacía mucho tiempo, sus cuerpos fueron obligados a trabajar en contra de su voluntad, habían sido menos que marionetas.
En todo caso, les diste paz. ¿Pero fue lo correcto? Presionó de nuevo, necesitaba saber la respuesta. Vane aumentó su agarre sobre su hombro y tiró suavemente, obligándolo a tumbarse de espaldas y ahuecando suavemente su rostro antes de obligarlo a mirarla a los ojos. ¿A ellos? No. Pero para ellos, sí. Ya no son títeres de la misma fuerza que intentó quemar el imperio, que hirió al emperador y le robó a la mitad de sus hijos. Les has dado misericordia, Izuku Midoriya. Eso no significa que fuera lo correcto. No, pero estuvo lejos de ser algo incorrecto. Permanecieron así por unos momentos más antes de que ella, suavemente, tirara de su oreja y lo obligara a levantarse. Ahora. Eso fue suficiente tiempo para que usted reflexionara sobre el bien o el mal, tiene deberes que cumplir y responsabilidades que cumplir. Ella lo arrastró fuera de su habitación y lo llevó al baño. Ahora, límpiate. Esa barba no te queda bien. Con esas palabras, la puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándolo tambaleante y ligeramente confundido. ¿Barba? ¿Qué barba?, se preguntó Izuku mientras caminaba hacia el espejo y se miraba. Casi no se reconoció a sí mismo. Sus ojos entrecerrados estaban hundidos en sus órbitas, su cabello estaba aún peor que de costumbre y una barba rala pero bien rellena le cubría el rostro. ¿En serio? No interrogó a nadie en particular, aquí nadie podía oírlo. Quizás el universo. Tengo ojos verdes, cabello verde en todas partes, pero la maldita barba es negra. Después de un momento, estalló en carcajadas, una risa burlona y resoplante que no tenía sentido. Siguió riéndose incluso mientras se quitaba la ropa maloliente y entraba a la ducha. Después de frotarse hasta que se sintió limpio, siguió adelante y activó el servidor, hasta ahora nunca utilizado, en la habitación. Se puso a trabajar y le dio a su barba, y no fue un espectáculo extraño, un corte prolijo. Estuvo de acuerdo en silencio con Vania, pero no estaba preparado para verse como lo hacía, todavía no. A pesar de no tener ojos naturales ni mente para irritar, el pobre casi parecía frustrado cuando su cabello se negaba a seguir sus instrucciones y comportarse. Cuando salió de su habitación y fue recibido por las duras luces del pasillo, parecía casi presentable. Se sentía limpio y algo bien, aunque una parte de él todavía quería volver a la cama y enterrarse en la manta, pero antes de que pudiera dedicarle mucho pensamiento, un ayudante le entregó un informe y simplemente comenzó a trabajar. Ignorar el sentimiento, aplastarlo en el vacío, eclipsarlo con trabajo. Era muy bueno en eso. Sin embargo, al llegar a su escritorio y sentarse, se dio cuenta de la realidad de la situación. O, mejor dicho, se elevaba sobre él. Se volvió hacia uno de los empleados del complejo de oficinas. ¿Estoy viendo cosas? No, esto es bastante real, mi señor. Estuviste indispuesto durante un largo periodo de tiempo y lo solicitaste antes de eso. Empezaré a prepararte un poco de té. Izuku no pudo evitar comerse con los ojos la escarpada montaña que se había acumulado en su oficina. Había 4 pilas, desde el suelo hasta el techo, con una quinta sobre su escritorio, todas apiladas hasta el techo en un monolito de papel, pergamino y una docena de placas de datos. Misivas, informes, solicitudes, cartas y lo que parecían múltiples borradores diferentes de los mismos 2 o 3 libros, brillaban con todo su fastidio burocrático. Se preguntó si Malcador tendría un lado sádico y reservado, ya que solo alguien que realmente disfrutara del olor haría una burocracia que hacía que Japón pareciera simple en comparación. Se requieren 4 sellos diferentes para un solo documento. Locura. Izuku respiró hondo, lo contuvo por un momento y luego lo dejó escapar con un suspiro. Comenzó con los informes más antiguos, que requerían mucha delicadeza para sacarlos del fondo de las pilas, sin romperlos bajo el peso de los documentos más nuevos. Reconoció la letra como la de Dorn y despertó su interés. Después de leerlo, echó un vistazo a las pilas y luego ordenó a 2 servidores y 4 empleados que las clasificaran según la fecha, el autor y el propósito. Primero con los informes más antiguos.
20 minutos más tarde tenía la pila sobre su escritorio ordenada en 5 montones. Tenía su escritorio limpio después de otros 40 y una fila de la estantería detrás de él cuidadosamente llena con múltiples carpetas, con las que había considerado realmente importantes o interesantes de alguna manera dispuestas frente a él. Uno de los más interesantes parecía no ser una carta o un documento en absoluto, sino un extraño objeto cuboide hecho de una sustancia negra parecida a una piedra y que emitía un tenue brillo verde. Lo recogió, le dio vueltas en la mano y vio caracteres góticos tallados en su superficie. Ven a ver las fantásticas galerías de Solemnace. Esta invitación ofrece garantía de seguridad para que una persona se convierta en exhibición. Las coordenadas son. Izuku lo dejó para más tarde, probablemente volvería a él una vez que tuviera tiempo de visitar el final del Ultima Segmentum. ¿Y qué significa exactamente cuando dice garantía de seguridad para no convertirse en una exhibición? Izuku se distrajo del objeto por el fuerte golpe de un libro que impactó su escritorio. El pobre empleado que lo había llevado desde el muelle de carga parecía a punto de desplomarse, tan enorme era el libro de contabilidad. Entrega electrónica urgente de Lord Guilliman, mi señor. Expresó su interés en su opinión y le gustaría recibir noticias lo antes posible. A pesar de su cansancio, se obligó a mantenerse erguido e incluso saludó con actitud pasable. Gracias, toma asiento hasta que te recuperes. Izuku apenas le dedicó una mirada mientras abría el enorme texto, que se sentía como abrir un tomo antediluviano en lugar de un libro escrito relativamente recientemente por su hermano adoptivo. Luego lo abrió y descubrió que tomo era mucho más adecuado que libro. Robute presentó una idea de cómo dividir el poder que tenía un primarca para frenar y detener la corrupción que se abría paso entre los marines supervivientes, y para evitar otra rebelión en caso de que surgiera un segundo Horus. Izuku se maravilló de la perspicacia táctica y la capacidad de Robute para transmitir información. Su hermano tenía las tácticas e ideas básicas, la configuración y los rangos, las profesiones, los especialistas y más, todo cuidadosamente organizado de tal manera que cualquier Astartes pudiera entenderlo. Una vez que llegó a las tácticas de batalla, la cerró y comenzó a pensar. Considerándolo todo, no podía decir que su lógica no fuera sólida, pero algo en ello lo irritaba. Dividir las legiones en capítulos de 1000 Astartes tenía una buena lógica, pero no podía evitar desconfiar del cambio. ¿Y qué pasa con el Todopoderoso? Se dividirían en capítulos sin preocuparse por las líneas genéticas de las que procedían los Astartes. Creía que Guilliman no haría tal cosa, pero sintió que este no era el mejor curso de acción. Seguro que limitaría la propagación de la corrupción o que un loco tomara un poder que no merecía, pero, ¿y si hubiera una gran amenaza Xenos? Los orcs estaban en desorden y los Eldari escondidos, pero nada sugería que eso duraría para siempre. ¿Qué pasaría si algún nuevo poder galáctico surgiera en medio de la agitación de la reconstrucción del imperio? ¿Y si todos los traidores no hubieran sido asesinados por la naturaleza inhóspita del ojo del terror? Si regresaban, rápidamente podrían convertirse en una amenaza existencial para el imperio. Buscó al empleado que le había entregado el libro y lo encontró roncando en una silla, con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en el pecho. Izuku no pudo evitar sonreírle al hombre, solo para ser repentinamente atacado por un dolor punzante. Aparentemente sin motivo alguno, le dolía la espalda, le ardían los ojos y se sentía embelesado. Una mirada al reloj de pulsera, o cronómetro, le dijo que había estado sentado en su escritorio durante casi 12 horas, la mayor parte del tiempo leyendo el Códice Astartes, como se titulaba. Se dio una patada mentalmente, levantándose de su asiento y regresando a su habitación. Al diablo con la comida fría, Vanea le había preparado una comida y se moría de hambre. Sin embargo, antes de hacerlo, despertó al empleado y le dijo que comiera algo y descansara antes de despedirlo. Por supuesto, el pobre hombre entró en pánico por un momento, preguntándose por haberse quedado dormido mientras esperaba la respuesta de su señor. Izuku lo calmó y le dijo que necesitaría otro día antes de poder tomar una decisión sobre el códex. Parecía excepcionalmente agradecido y desapareció inmediatamente después. Izuku decidió seguir el ejemplo del hombre y se dirigió directamente a su propia habitación.
Allí encontró su cena, ya fría, una cama recién hecha y una carta. La carta consistía en que Vanya le decía que lo arrastraría fuera de su cama, sin importar su estado de vestimenta, y luego lo arrojaría desde la siguiente torre más cercana si volvía a caer en el estado de fuga en el que había estado durante los últimos meses. Él se rió de su broma. Luego, después de pensarlo durante unos segundos, sintió una creciente sensación de horror ante el hecho de que ella probablemente no estaba bromeando. Con un nuevo impulso en su paso, devoró la comida y activó 4 alarmas para levantarse al menos 20 minutos antes de que ella llegara a sus habitaciones. Después de todo, le esperaban una serie de días muy ocupados. No. La reunión con sus hermanos acababa de comenzar y a Izuku ya le dolía la cabeza. Todos los presentes se volvieron hacia Dorn, quien, en un sorprendente giro de los acontecimientos, parecía francamente enojado. En contraste con su habitual placidez estoica y expresión de desconcierto, parecía una persona completamente diferente. Guillemán intentó calmar los ánimos, evidentemente tan preocupado como Izuku. Rogal, por favor, ya hemos hablado. Dije que no. No dividiré mi legión solo porque creas que es una idea inteligente. No pudimos defender Terra, ni siquiera con el complemento completo de nuestros hijos dentro de estructuras de mando únicas. Fracturarlos en partes dispares solo los debilitará. Quiere que arrojemos nuestro baluarte al viento porque cree que no somos dignos de confianza. Estoy de acuerdo con Rogal. Mis hijos y yo hemos corrido por toda la galaxia, masacrando traidores a nuestro paso, solo para que nos dijeran que no hicimos un trabajo lo suficientemente bueno. Ahora piénselo, ¿qué pasaría si hubiera más de 100 fuerzas de combate diferentes ahí fuera? El Khan habló. Para cuando el último reciba el mensaje, Terra ya estará quemada. Incluso si no estás de acuerdo con la eficacia táctica, Magnus llamó la atención de todos, tienes que admitir que es la mejor defensa espiritual que tenemos. De esta manera, si el caos vuelve a extender sus zarcillos, no todos nuestros hijos caerán ante él. Para sorpresa de todos, Rus estuvo de acuerdo con su hermano. Lo apoyo en ese sentido. He visto cómo se propaga en los 1000 hijos, cómo un solo capitán pudo apartar a un tercio de la luz del emperador. Tuvimos que aislar a los escuadrones afectados lo más rápido que pudimos, para que no arrastraran a sus hermanos más leales con sus magias bastardas. El león, Corvus y Vulcan habían permanecido en silencio hasta el momento, más contentos con simplemente observar que interferir con la discusión. Izuku casi quería hacer lo mismo. Con todo su poder, toda su fuerza, toda su inteligencia y carisma sobrehumano, eran hermanos de principio a fin. Y si ser hermanos de Kacchan en todo menos en el nombre le había enseñado algo, es que a veces es necesario separar a los hermanos para detener sus disputas. Ejem. Izuku se aclaró la garganta con fuerza, su primera contribución desde que comenzó la reunión. Ahora, antes de reiniciar este debate por tercer día consecutivo, ¿por qué no hablamos de las partes que francamente faltan o están incompletas? Robot solo miró a Izuku, falta. Incompleto. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba seguro de incluir todo lo que sabía y ahí radica tu error. Izuku casi tuvo que gritar la palabra para interrumpirlo. Todo lo que sabías. Pero consideraste que tus hermanos son mejores en otras partes de la guerra. Las habilidades de infiltración de Corvus son insuperables. Dorn ha construido bastiones que aún permanecen en pie, Khan es un experto en tácticas de atacar y huir. Estoy seguro de que todos y cada uno de los presentes en esta mesa tienen al menos una metodología o táctica que mejoraría el códice, así que ¿por qué no les pidieron su opinión al redactarlo? Robute permaneció en silencio por un momento, luego se sentó y se tocó la barbilla. No puedo refutar tu lógica. Bien. Ahora bien. Dorn, ¿puedes explicarnos exactamente los puntos conflictivos de tu argumento contra la división de las legiones? No me gusta. Izuku lo miró fijamente, sin parpadear hasta que dio más detalles. No me gusta que estemos reduciendo tanto nuestras fuerzas. Teníamos ejércitos de decenas de miles de astartes durante la Gran Cruzada, y ahora tenemos que limitarnos a solo 1000 cada uno. ¿Qué pasa si encontramos una resistencia significativa? ¿Qué pasa si estos capítulos se desvían tanto unos de otros que ya no pueden trabajar juntos fácilmente? La deriva cultural es un fenómeno muy real.
Ya nos cuesta un poco trabajar juntos cuando dos legiones se encuentran, entonces, ¿cuál sería la lucha dentro de 1000 años? O más. El problema con el trabajo entre legiones no fue que no nos entendiéramos unos a otros, sino una deriva cultural. El león, finalmente, entró en la discusión. Basta con mirar la diferencia entre los métodos de guerra de Conrad y Sanguinius. Conrad mató hasta que obedecieron por miedo, principalmente solo para rebelarse más tarde cuando pensaron que era seguro. Sanguinius, por otro lado, utilizó la diplomacia y demostraciones de poder, haciendo promesas de protección y avance tecnológico. Ninguno de sus mundos se rebeló ni cayó en manos de traidores. Lo que necesitamos es una guía universal, uno que nos dé un esquema que podamos seguir. Miró a Dorn. Habrá cambios imprevistos en la cultura y las creencias de los capítulos. No podemos evitarlo, pero podemos minimizarlo siguiendo una ruta común. Vulcan asintió. En Nocturne, tenemos lo que llamamos Targisti, guiones escritos por los maestros de la forja que se remontan a generaciones atrás. Una vez que usted mismo se convierta en maestro, se le animará a leerlos y seguirlos. Puedo decirte que ninguna arma es igual a la otra. Incluso siguiendo las instrucciones al pie de la letra, será diferente. Por eso, si es posible, se nos enseña a mano y con palabras, para garantizar que aprendamos no solo del papel, sino también de la fuente del papel. ¿Y tu propuesta? Izuku apenas pudo ocultar su sonrisa, ya que ya veía a dónde conducía esto. Mi propuesta es que dejemos un contingente de hijos que sean enseñados por nosotros. Para que en tiempos de necesidad de estos capítulos puedan regresar a nuestros mundos de origen y aprender de ellos como aprendieron de nosotros. Evitaría que nuestros hijos se alejaran demasiado de sus raíces. Izuku levantó la mano. Soy voluntario del Todopoderoso. Aquellos de origen traidor harían bien en asegurarse de que los hijos del emperador al que defendieron no los hayan abandonado. Y a vuestros propios hijos les gustaría ver que no han sido olvidados, que la asignación al Todopoderoso no es un castigo. Eso significaría que los elegidos nunca podrían abandonar Luna, a menos que enseñen a una segunda generación, lo que podría provocar una desviación de nuestras enseñanzas. Corvus casi derriba la idea de Izuku, pero, de nuevo, no creo que tu legión intente mezclar semillas genéticas, ¿verdad? Por supuesto que no, la semilla genética quimérica parece un desastre a punto de ocurrir. Izuku se rascó la cabeza, preguntándose a dónde ir ahora. Entonces quizás uno de los capítulos mantenga su heráldica y nombre originales, como la continuación original de tu legión. Puedo estar de acuerdo con eso. Robute asintió. ¿Todos a favor? Uno por uno, todos los presentes levantaron la mano. Ahora que abordamos el problema que teníamos, ¿estás de acuerdo con la idea del códex? Su mirada se volvió hacia Rogal, que parecía estar estreñido o tratando de comerse una piedra, o ambas cosas a la vez. Yo lo pensaré. En privado. Una vez que termine esta reunión. Guillemán asintió. Puedo aceptar eso. Ahora, a la segunda orden del día. Las líneas de suministro de Angelis han sido interrumpidas por una tormenta warp, por lo que todas las requisiciones de armas láser tendrán que ajustarse a la baja en un 4,5%, así como. Una vez aclarado su punto, Izuku volvió a asumir su papel de pretender comprender la logística a nivel de Primarca y asentir junto con sus hermanos. Intentó comprender lo que se decía, pero en ese momento no hablaba con su memoria idética. Quizás cuando Balmung se lo compensó. Así que, por ahora, se dispuso a pasar unos días más escuchando cómo sanaba un imperio. Esperaba haber marcado una diferencia para mejor.